Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada y les doy la bienvenida a un programa más de Cine Garage en Puentes, puentes.me. Este medio, sitio, el internet dentro del internet, en donde estamos haciendo programas, episodios, tratando temas e invitando gente que creemos les interesa a todos ustedes. Entonces yo estoy cumpliendo la función de hacer la barra de cine dentro de Puentes, pero los invito, como todos los programas, a darse una vuelta por todos los contenidos que presentamos todos los días en este canal, en este medio, en puentes.me. Recuerden que los programas de Cine Garage se publican de lunes a viernes a las 7 de la tarde y al día siguiente se replican en cinegarage.com más o menos a las 9:10 de la mañana, junto a toda la información nueva que tenemos todos los días para ustedes. Los invito también a visitar Cine Garage cada vez que puedan. Obviamente ahí van a encontrar, espero, temas de su interés, más entrevistas distintas a las que hacemos aquí, todas las que hacemos aquí, las críticas de los estrenos de cada semana que amablemente, o por lo menos creemos que amablemente hacemos para ustedes. Recibimos ahí todas sus opiniones, recibimos ahí todas sus sugerencias, igual que aquí también pueden sugerir temas, darnos sus opiniones, queremos saber qué es lo que les parecen los programas que estamos haciendo día con día aquí para todos ustedes. Y hoy estoy muy contento, me gusta mucho cuando hablando de puentes, cuando el puente México-París, hablando de ciudades, México-Francia, hablando de países, se establece y se fortalece. Ya tuvimos una primer probada con el Tour de Cine Francés, que sigue vivo. Los invito a escuchar el programa que hice con don Jean-Christophe Bergeon sobre la programación del Tour de Cine Francés, que le da la vuelta al país, que está todavía muy vivo, y ahora vamos a tener una especie de redondeo del tema México-París a la inversa. Ahora le toca a México enviar un poquito del cine que se hace en este país hacia allá. Y justo para eso tengo como invitados a Julia Villaseñor, directora artística de Viva México Encuentros Cinematográficos. Julia, muy buenas, bienvenida a los micrófonos de Puentes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por abrir los micrófonos para nosotros. Cuando quieran. Y del otro lado, como ya lo dije, a don Jean-Christophe Bergeon, el programador de Viva México Encuentros Cinematográficos, que en francés se dice Viva México, viva México. México. Creo que, oui. Y encuentros cinematográficos pues se queda en la nada. En la nada. Que se va a llevar a cabo, nada más para empezar a calentar el asunto, en París, del 6 al 13 de octubre de 2015. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Vamos a informarle a la gente, ¿no? A veces estas cosas pasan, uno va de vacaciones y hay una muestra o un festival o algo relacionado con el cine en la ciudad donde uno pasa sus vacaciones. Y por el otro lado tenemos la fortuna, como le decía Julia antes de que empezáramos a grabar, de que estos programas se pueden escuchar en todo el mundo. Entonces, obviamente no estamos cerrados a que si alguien vive en París puede estar escuchando estos programas, ya sea el día que salga, que se publique, o un poco después. Lo vamos a hacer con la anticipación necesaria y suficiente para que mucha más gente se entere. ¿De qué va Viva México Encuentros Cinematográficos? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál sería en todo caso la diferencia con el Tour de Cine Francés, del cual ya nos hablaste ampliamente antes? ¿Cuál sería la idea de Viva México, Julia, para que la gente sepa un poco por dónde va el asunto? Pues Viva México era las ganas de ver más cine mexicano, como mexicana en París, como alguien que le gusta la cultura de su país y viviendo lejos, era decir, bueno, ¿dónde está ese cine? Y yo lo veo que sale en festivales, es premiado y hay muchísima creación cinematográfica en México últimamente, y no lo veo en las salas, no sé dónde está. Entonces, tres profesionales decidimos fundar este festival y abrir ese espacio que estaba vacío. Y entonces es una muestra
que no se pretende ser un festival de premiación de quién es el mejor y cuál es la mejor calidad, sino una muestra de el abanico que ofrece la creatividad mexicana en términos de cine. Entonces, nosotros con las ganas de hacer este proyecto, tal vez no teníamos la experiencia suficiente para decir qué es lo que era bueno en el cine, y hicimos llamado a Jean-Christophe, que se unió a la primera llamada para ayudarnos con la programación. Y bueno, hemos hecho una mancuerna padrísima, porque él, estando en México, sabe todo lo que está sucediendo, y nosotros en París sabemos cómo funciona un poco la mecánica de hacer un festival, o bueno, intentamos una aprender, muestra, ¿no? a quién hay que llamarle, en qué cines puede ser. ¿Es la primera vez que se hace esta muestra? No, es la tercera edición, ya llevamos 3 años, empezamos en 2013, y de hecho el proyecto era algo que era, pues no sé, éramos 3 personas y era un sueño que queríamos hacer. Cuando lo logramos realizar en el 2013, nos dimos cuenta que era mucho más grande de lo que habíamos pensado, y mucha más gente se unió a nosotros y nos dijo, oye, hay que continuar, ¿no? Porque esto sí es algo que tiene futuro y que es importante seguir. Entonces, segunda edición más grande, y ahora tercera edición, pues bueno, esperamos que mucho mejor, ¿no? Muy interesante, es que sí, eran 3 inicialmente, 3, son 3 todavía personas. 3 chicas, Sí. hay que decirlo, muy jovencitas, etcétera, pero con una energía, unas ganas tan grandes que supieron atraer una banda, son 40 por allá, ¿no? Sí. Voluntarios, todos. Todo el mundo, Voluntarios, todo el mundo es voluntario, todo el mundo. Y la cosa es compartir esta pasión, estas ganas de nos encanta lo que está pasando en el cine mexicano, que lo compartamos con los parisinos, que son tan cinéfilos y curiosos de México, además. Sobre todo muy curiosos de México. Yo la última vez que fui a París, donde practiqué mi mal francés, me tocó... ¿En los restaurantes? En los restaurantes, en los bares sobre todo. Sí, porque es que el menú es más corto. Solo por eso. Y whisky más o menos se dice el igual. whisky es más o menos igual. La cerveza con hacer así, ya saben que es de barril. No tengo que avergonzarme tanto de mí mismo. Me tocó mucho ver los carteles de los insólitos peces gato en el metro. En el metro. Primera edición de Viva México. Sí. Ah, mira. Y vinieron Claudia Santos, vino Elisa Wen también, y fue era una avant-première, porque sí tenía es el ejemplo. Algunas películas tienen un buena distribuidor, Sí. una buena distribuidora, otros no. Esta sí, era Pyramid, yo creo que hizo más espectadores en Francia que en México. aquí. Y sobre todo mucho más espectadores jóvenes, porque hubo todo un programa a través de los cines de artes, los exhibidores de provincia y los profesores de español de preparatorias para enseñar esta película. Wow. Y funcionó, pero magníficamente. La Jaula de Oro también. La Jaula de Oro también le fue bien. Ganó un premio de los estudiantes de prepa en Francia. Mejor película del año para este programa escolar. Entonces, sí hay una... Hay una curiosidad que es justo a donde iba. A mí, cuando la gente a la hora... Los parisinos son muy platicadores, ¿no? Te ven, llegan, te tocan el hombro y se ponen a platicar contigo a la primera. Por lo menos esa fue mi experiencia. Y te preguntaban, ya sabiendo que yo era mexicano, te decían, oye, ¿y esa película de los insólitos peces gato, hay que verla? Yo le decía, sí, vela, por supuesto que sí. Entonces, mucha gente me preguntaba, hay una curiosidad muy cinematográfica hacia el país y hacia muchas otras cosas, me imagino, pero en este caso nos estamos centrando en la curiosidad cinematográfica. Más o menos, ya nos contaron que eso habla muy bien, además del proyecto, que tengas ya 40 voluntarios. Ya ha crecido en ese aspecto, hay gente ayudándoles. En cuestión de audiencia, ¿cómo han sentido el crecimiento de esa primera edición y a lo que esperan un poco con la del 2015? Pues bueno, así nada más, con números que tengo aquí arriba de la cabeza, son 2,300 en la primera edición, 3,000 en la segunda, y bueno, digamos que... Ahora esperan más. Ahora 20,000 para la tercera. Unos 50,000. Y el otro crecimiento es París a la primera edición. Claro. 3 ciudades a la segunda, 5 a esta. Entonces, para tu pregunta de cuál sería la gran diferencia entre el Tour de Cine francés y el Viva México, Tour de Cine francés, edición número 19. Sí. Viva México, edición 3. La edición 3.
No, y en la 19 ya le están dando la vuelta al país y aquí ya van en 5 ciudades. O sea, tampoco es un crecimiento, proporcionalmente es un crecimiento muy, muy rápido, ¿no? Sí, Está bien. sí. ¿Qué ciudades le va a tocar este año a Viva México? Ahorita toca Chelles, cerca de París, Vichy, Condé-sur-Noireau, Île-Jourdain, y hay otras ciudades que tal vez se van a unir. O sea, todavía puede crecer Todavía más. puede crecer si así amarramos vínculos con ciudades que ya nos han dicho que están interesados, pero bueno, las negociaciones toman un poquito de tiempo. Las confirmadas son esas. Esas. Sí. Todavía puede crecer, pero las confirmadas son esas. Me decías hace rato, Julia, que sí había muestras o por lo menos un movimiento más centrado en otros países de Latinoamérica con respecto al cine. O sea, que la gente de alguna forma tenía más accesible el cine brasileño, el cine argentino, y que el cine mexicano estaba un poco descuidado en ese aspecto. Pues no, a lo que me refería es que había semana del cine brasileño en París, semana del cine israelita en París, semana del cine alemán en París, que las hay todavía, y no había cine mexicano, había lo de Biarritz, que es cine latinoamericano, y Les Rencontres de Toulouse, que es cine latinoamericano, Latina, ¿no? Entonces sí hay representación de México, pero no hay nada específico, y nos quisimos poner muy patriotas o algo así, muy mexicanas y hacerlo mexicano, ¿no? No, un poco mostrar el cine que se hace ahora, ¿no? Es que hablabas de cine argentino, hubo, ya lo sabes muy bien, una ola fuerte del cine argentino en algún momento, y histórico, y este reconocimiento del público francés hacia el cine argentino ya se quedó. Es un cine importante. No sucedió tal cual como los mexicanos, por algunas razones. Primero, la familia, entre comillas, arraigadas, es un cine muy aprio y difícil, y no hay tantos espectadores que quieren ir a verlo. Y los mosqueteros estos que ustedes tienen vienen con falsas identidades, en realidad, porque Gravity no es una película mexicana y Batman tampoco, y etcétera. Entonces, y Guillermo del Toro es igual, etcétera. Entonces, es un poco difícil de que los maestros mexicanos ya no son más de cine mexicano. Entonces, el cine mexicano no tiene tan claramente su lugar en términos de exhibición comercial. Ahora, que haya un enorme respeto hacia los cineastas mexicanos, sin duda, y siempre crece. Hay una curiosidad, como lo decías otra vez, curiosidad enorme. Sí, para saber qué es lo que está pasando en esta sombra benigna que proyectan Cuarón, del Toro e Iñárritu, ¿no? Saber un poco qué es lo que hay ahí abajo, porque, como decías, Julia, se habla del cine mexicano en festivales, se habla del cine mexicano en Cannes, ¿no? Creo que es un cine que tiene una presencia muy fuerte, pero no sé cuánto de eso llega a las carteleras reales, a este tipo de ciudades que nos comentabas hace rato. No hay una presencia mexicana así tan Cada tan año notoria. hay mínimo 2-3 estrenos mexicanos en Francia, a nivel nacional. Puede subir hasta 5, 7, 8, pero no más. No. Pero otra vez, hay lindos éxitos, tipos Los Peces Gatos, La Jaula de Oro, o Heli, o no sé qué, aun si es mucho más difícil, evidentemente. Claro. Entonces, en estas ciudades, del 6 al 13 de octubre se va a llevar a cabo Viva México. ¿Cuál fue el criterio, Jean-Christophe, tú que eres el programador? Ahora hablamos de las películas, que es lo que ya está el señor afilando el colmillo para decir, vamos a ver esto. Antes de decirle a la gente qué es lo que México le va a mostrar a Francia, porque además está el tema de que ya escogieron las películas del Goya y del Oscar. Ahora vamos a ver qué es lo que mandamos de este lado. ¿Cuál fue el criterio para decir estas películas son las que van a poder entrar y ya luego escogerlas, y estas son las que de plano no podemos llevar? Pues creo que el primero es que sean inéditas en París. Eso es muy pragmático, claro. No hay duda. El segundo es pensar con ojos de un espectador parisino. Es decir, ¿qué le va a interesar haber reflejado de México en la pantalla? ¿Cuáles son los autores que ya ubica y que le va a interesar poder seguir así? ¿Cuáles las películas del año aquí particularmente singulares o espectaculares que de ninguna manera va a poder ver en París? Y después constituir un programa que sea
heterogéneo. Heterogéneo. Voilà. Heterogène, esto ya lo digo en francés. Es igual. Y sí, pero sin el R. Y eso cambia todo. Y entonces hay de las mejores del año que vimos a través de los grandes festivales, algunas películas más íntimas, más delicadas, más raras, digamos, para que lleguen hacia París, documentales, eso sí es muy importante, y también películas que podríamos calificar de divertimiento mexicano. De entretenimiento. Y esto casi no lo podemos ver, ni en festivales latinoamericanos, por ejemplo. Entonces, ahí sí hay todo el abanico, como decía Julia, de lo que más o menos se puede producir aquí y sentir una idea de lo que está pasando. Detectar un poco las calles mexicanas a través de las películas, ¿no? Sí, hablando de ciudad, hay una... Hablando de ciudad. Se prepara una mesa redonda sobre México, DF, visto a través del cine, con la gran estructura dedicada a la arquitectura en París, que es el pabellón Arsenal. Eso aparte a las funciones. Sí, porque... Cuéntanos de eso, Julia. Mira, el nombre Encuentros Cinematográficos no es gratuito. Como te digo, no es un festival, no premia. Bueno, hay un premio al público, que eso es muy importante para nosotros. Votan cada vez al final de la película qué película les gustó más, o bueno, la que lleva más votos gana un premio simbólico al final, ¿no? Pero Encuentros Cinematográficos nos daba muchas ganas de hacer que la gente conociera a los cineastas mexicanos. En esa curiosidad, en esa voluntad de abrirse más, era, bueno, quiénes son, no nada más a través de la proyección, sino qué están diciendo, cómo se pueden relacionar con gente profesional o gente académica o gente que está haciendo lo mismo en París. Entonces hicimos desde la primera edición mesas redondas y unas charlas con los invitados que traíamos de México, y los sentamos con gente francesa que tengan las mismas perfiles o que estén, no sé, teniendo unas miradas hacia las cosas similares. Y invitamos al público a que participen y que, bueno, los escuchen, ¿no? Entonces, esta idea de los encuentros, yo creo que es una de las que también llevan el corazón del festival, ¿no? Es encontrar los públicos, encontrarse con los creadores, encontrarse con muchas cosas diferentes que ofrece la creación mexicana. Y la de este año, me decía Jean-Christophe, va muy orientada hacia cuestiones arquitectónicas, calles del DF. Pues hay dos mesas redondas. Es la mirada cinematográfica de la Ciudad de México, ¿no? Desde Los Olvidados hasta la zona. Por eso viene Rodrigo Pla a hablar sobre, bueno, cómo él lo ve, cómo él lo pinta. Y gente de la universidad que es especialista en urbanismo y en Latinoamérica y en cosas así muy que se pueden unir de una manera muy rica. La otra mesa redonda es en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, es nuestro otro lugar asociado. Es la rama especializada sobre América Latina de la Sorbonne. De la Sorbonne, sí, de París. Y es una mesa redonda sobre, se llama Del sueño a la pesadilla, la migración ilegal, ¿no? Entonces, que es ahorita el tema más importante en Europa y en México ya lleva muchos años, ¿no? Pero sí, en el mundo ahorita. Sí, ahora el momento en Europa está muy, muy, muy caliente, ¿no? Más todavía. Es el tema. El momento. Sí, y eso está padre, yo lo agradezco mucho. Me gusta que alrededor del cine se toquen otros temas. No se trata seguramente de encender las antorchas en la plática ni en el encuentro, pero luego mucha gente cree que el cine debe ser apolítico y por lo menos de manera indirecta, en este caso, acaba teniendo una carga de conversación que puede prenderle el foco a mucha gente de muchas cosas. Pues de hecho, ¿no? Es difícil el cine apolítico en México, muy complicado. O que no tenga un contenido así como... Yo creo que siempre hay. Yo creo que siempre hay carga política en el cine. Depende de lo que llamamos político. Todo es político. Sí. Pero político de partidos políticos. Bueno. Voilà. Es que el cine que sea mexicano o el cine que tiene sentido
tiene que poner una mirada sobre la sociedad. Claro. Y entonces no puede mirar el vaso y no ver quién lo trae, quién lo va a beber, de dónde viene el agua. Es normal. ¿No? Entonces sí, el hecho de firmar cosas de la vida es un acto político. Claro. Sí. Ahora, no creo, por ejemplo, en la programación de este año, no hay ninguna película que realmente no es la dictadura perfecta, ¿me entiendes? Sí, sí. No son películas políticas en el término de partidos políticos y de opción y de juzgar al gobierno. Sí. Por ejemplo, hablando de la mesa redonda de migración, presentamos Llévate mis amores, magnífico documental, ya conoces. No se trata de hablar de la migración, de decir quién es el culpable, no sé qué. Es como seres humanos hoy en esta sociedad, frente a este problema, reaccionamos o no. Claro. Y como estas mujeres, de manera totalmente espontánea, individual, bueno, en un minigrupo, pero sin apoyo, sin nada, dijeron, a partir de ahora nos levantamos en la mañana, cocinamos, lo hacemos de la mejor manera posible y lo damos a esas personas. No soporto que estas personas pasen hambre, claro. Voilà. Y esto sí es muy político, pero claro. no se trata de política gubernamental. No vamos a hacer propaganda a nadie. Vamos a hablar de los problemas que nos importan, que a final de cuentas eso es la política. Eso, pero te lo comento porque hay un malentendido, yo creo, aquí en México, de parte de los espectadores y todavía más de los poderes públicos. Sí. Es decir, un cine, para los políticos, yo creo que el cine tiene que reflejar un lindo México. Y hay también malentendido con el público, que el público ya está aburrido con los problemas, ya hay demasiado en la noche, en los noticieros y etcétera. Entonces, si voy al cine, voy a divertirme. Y si es mexicano, quiero ver un lindo México. No siempre se puede, señoras y señores, les tengo una muy mala noticia. Y al revés, incluso cuando hay películas para divertirse y para entretenerse, acaban hablando de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? De una manera distinta, con un enfoque diferente, pero acaban hablando de cosas que nos están ocurriendo. La propia Dictadura Perfecta es una comedia, sí. ¿No? O sea, y no está apuntando soluciones, ni está llamando a la revolución, simplemente está hablando de los problemas que nos tienen preocupados a través de la comedia. Y de manera opuesta, sí. Mirando a estas patronas que dan de comer a los migrantes, salimos con una enorme sonrisa, con un placer, con emoción, somos conmovidos, sí. Pero al mismo tiempo con un aliento, con una esperanza, con una fe en el ser humano, en la vida, en la sociedad. Finalmente podemos cambiar las cosas. Es también un lindo México, es un muy lindo México. Lo lindo no tiene que estar pintado de rosa. Voilà, exactamente. Tengo que hacer la primera pausa de este programa y regresamos ahora sí, Julia Jean-Christophe, a hablar de las películas que a final de cuentas llegaron a la muestra. ¿Ok? Ahora venimos. Puentes. Durante las semanas recientes, ahora que nuestros programas han estado subiendo a la red, la pregunta se ha repetido. ¿De qué se trata Puentes.me? Sí, claro, se trata de grabar ideas, monólogos y conversaciones en la ahora vieja y conocida plataforma del podcast. El aparato que le dio nombre ha sido descontinuado. Empleando la tecnología del transductor acústico eléctrico, es decir, un micrófono. Puentes también se trata de básquetbol, de cine, de guionismo, de literatura infantil, de Los Simpson, de ciencia y ciencia ficción, de arte callejero, de libros y lectores, de la guerra de las galaxias, de drogas recreativas y el derecho a consumirlas, de videojuegos, de teatro, de diseño, de agua. Puentes se trata de utilizar la red para algo más que la cacería de clics. Puentes se trata de compartir. Se trata de los dos lados del mensaje. Se trata de nosotros, quienes hacemos y escuchamos estos programas. De nuestra relación con esta ciudad y este tiempo. Se trata de pensar en cómo será el mundo mañana. Se trata de imaginar. De eso se trata. Puentes. Mapa de palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil.
con Ana Paula Rosales. Todos los viernes nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Ahora sí, estamos de regreso. Julia, te voy a hacer una pregunta muy directa. Tenemos enfrente a Jean-Christophe, el programador de la muestra. Tenemos enfrente a un entusiasta del cine en general, del cine francés en primer lugar, del cine mexicano en segunda. Tenemos una persona que si le diéramos tiempo y espacio, armaría una muestra con 78 películas. ¿Cuál es tu papel enfrente de alguien como Jean-Christophe que te dice todas estas películas para decir, no, vamos a recortar? ¿Cómo acaban trabajando ustedes dos juntos para armar la lista que ahora vamos a comentar película a película? Pues mira, Jean-Christophe nos da una lista bastante amplia y nos explica mucho sus razones porque nosotros a veces no tenemos acceso a estas películas, ¿no? Cuando tenemos acceso, bueno, es más fácil. ¿Ustedes viven allá? Sí, yo me acabo de mudar a México, pero estaba allá, en otro lado. Okay. Sí, digamos que estaba allá. Y entonces, bueno, vamos viendo lo que podemos ver y pues con las recomendaciones de Jean-Christophe le estamos tratando de dar como, no sé si un perfil específico, pero, o sea, como es esta idea de enseñar cosas que sean muy diversas. Uh-huh. Tratamos de que no sean puras películas que traten de la inmigración, por ejemplo, que a veces se da mucho, ¿no? O que traten de los temas difíciles de México, que se da mucho. Entonces vamos como recortando y vamos encontrando maneras de poner tintas y de poner matices dentro de la programación. Yo creo que es una conversación bastante amigable y es divertida para mí porque aprendo muchísimo y sobre todo que Jean-Christophe tiene una manera de explicar las películas de una manera muy muy a la Jean-Christophe. A la Jean-Christophe. Ahorita no sé qué quiere decir esto. Es bueno Jean-Christophe. Sí. Eso fue bueno. Sí. ¿Hace cuánto empezaron a escoger películas, Julia? ¿Tienen un año escogiendo películas? No, ¿Para esta edición? Para esta edición. ¿En julio? ¿No? ¿Mayo? No, mandé primeros comentarios como en febrero o marzo. Y la verdad es que el año pasado, mirando como al momento del proceso de la selección de Morelia, uh-huh. Había visto Eddie Reynolds, por ejemplo, sí. Y dije, pues, una comedia que es digna. En este país no hay tantas. No, son pocas. Voilà, entonces dije, esta, por ejemplo, podría ser, sobre todo si viene Damián, sería un gran logro. ¿No? Entonces sí, esta, por ejemplo, la teníamos en un rincón desde el año pasado. Al final fue la última que invitamos. Fue la primera. La primera que escogieron y la última que invitaron. ¿Conoces esto? Las cosas sí. Constituir un programa es siempre un poco raro. Uh-huh. Hay cosas así, hay también películas que hay una que nos hace mucha falta, que ya teníamos, fue confirmada y todo, y cambió algo. Qué pena, eso también puede suceder al último momento. Todo es un proceso un poco, claro. Son vivas las películas. No, yo lo sé, pero entonces vamos a empezar a hablar de lo que se va a ver en Francia de cine mexicano. Ya mencionaste a Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero. Yo nada más le recuerdo a la gente que nos escucha, vino Gustavo Bueno a hablar de Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, dio una entrevista larga sobre su película. Los invito a escucharla para tener más datos de la película. Cuéntanos de Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, Jean-Christophe. Pues no, es que esta idea de que el rock puede ser, los rockeros de anteaños, puede tener también raíces en México, por ejemplo, es algo muy exótico desde París, naturalmente. Me acuerdo haber visto una película, ¿cómo se llamaba? Una película noruega hace 15 años sobre rockeros noruegos y era lo mismo ahora, si quieres, de exotismo desde París. Creo que Damián Alcázar es uno de los realmente pilares de la actuación de este país, sí. Que no es tan ubicado en Francia, no. Uno creería que sí. Pues sí, pero no. Aparte de la película colombiana en la cárcel... Diablo, no. La otra. No, esta era... Sí, colombiana también. No. Ecuatoriana es Sebastián Cordero. Ya. ¿Cómo?
con John Leguizamo. Ahora te la recuerdo. No te preocupes. Vamos a Es la única película. Vamos a abrir el oráculo. Por favor. Crónicas de Sebastián Cordero. Ya logramos todo el elenco. Leguizamo. Es la única película donde vimos a Damián Alcázar en Francia. Lo demás casi despercibido. Entonces sí me parece importante enseñarlo. Hay también toda una dinámica que es muy importante en términos de equilibrio. Sí, casi todas las películas son bien oscuras. Uh-huh. Una película generosa con el público que le va a dar sacar una sonrisa, ¿no? Voilà. Y para añadir sobre la película, invitamos a Vico Escocia, esta joven actriz que se roba la película. Totalmente. Y no es fácil porque hay otros. Hombre, con el reparto que hay ahí. Sí, y es increíble la chica. Sí. Y el gran, la idea detrás de esto es que su papá es francés, ella es mexicana, pero franco-mexicana. Entonces, no creo que haya mejor embajadora de la peli que ella, que es encantadora, que es buenísima en la pantalla y que además va a poder jugar con su acento mexicano, pero hablando francés. ¿Cuántas películas son en total en la muestra? Son 12 películas. 12 largos. 12 largos y 10 cortometrajes de animación también para los niños. Muy bien. Sí. Ya hablamos de Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero. ¿Qué más se va a poder ver, mi estimado Jean-Christophe? ¿Quieres te presto? Las grandes, si quieres primero, las grandes películas del año. Las 4 imperdibles películas mexicanas. Ajá. Que son Michel Franco, productor con 600 millas, que será nuestra película de abertura. Vamos a poder presentar la película con Christian Ferrer, ¿sí?, que protagonizaba la película de apertura del año pasado, que era Guten Tag Ramón, pero el año pasado era la protagonista alemana y el director que vinieron, no Christian, entonces público francés. Pero la primera edición estaba en las horas muertas. Las horas muertas. Sí, entonces ya es ya teníamos que invitarlo. Claro, ya era hora. Además, un niño viva México. Un niño viva México. Además, 600 millas es la película que la Academia Mexicana manda para ver si... No lo sabíamos cuando la dijimos. Eso habla de su ojo, muchachos. Tienen muy buen ojo. No, es que es una película magnífica. El tema es evidente. El tema de la frontera norte es realmente muy importante. El hecho para el público francés que Tim Roth sea también en la película es como muy atractivo. Sí hay un nombre que sí sigue siendo bastante conocido. Es bien el nombre del papá, ¿no? Del hijo, pero Ripstein sí se conoce un poco en Francia. Entonces, la curiosidad, a lo mínimo al nivel profesional de saber quién es este Gabriel Ripstein, y la verdad es que para una ópera prima no van a ser decepcionados por lo que van a ver. Es una joya. Entonces, esta es una de las 4, diría, importantísima de la programación. La segunda es Michel Franco, director, claro, con Chronic. Yo creo que el año de este chico es fuera de tono, porque sí hablamos de Cuarón y Iñárritu, etcétera, pero lo que hizo este chico, ellos no lo hicieron. Jaime Romandia, el productor de Carlos Regadas, que había ganado 2 años de seguido mejor director de Cannes, no hizo lo que hizo, el Grand Slam de tener mejor ópera prima en Berlín, mejor guión en Cannes y León de Oro en Venecia como productor. Es una cosa espectacular. Nunca sucedió, yo creo, en otros países tampoco. Entonces, tener el privilegio que el público parisino encuentre a Michel de manera muy relajada, porque en Cannes presentó Chronic, pero ¿con quién habló después? Pues a la prensa. Pues, sí, claro. Y ya. No con la gente, ¿no? O los cuates. Sí, yo tuve el placer de ir a visitarlo, pero bueno, el espectador X francés no. Y ahí es una película, ¿la viste, Chronic? Sí. Que provoca reacciones. Y no es México, no es no sé qué, es la materia humana. Es una cosa tan fuerte, una experiencia tan fuerte lo que nos hace vivir, que pues hay que desahogarse después, y a eso sirven estos encuentros cinematográficos. Los encuentros. Poder hablar y etcétera. Ok. Y luego está Las Elegidas.
Las Elegidas, otro monstruo. Me imagino que estaba en la lista esta de las 4 grandes. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Las Elegidas es una cosa increíble. Segunda película de David Pablo. Yo creo que la mirada que logra poner... Eso es un tema ya ahí sí un poco difícil, que probablemente un mexicano no le gusta mucho y ver reflejado que en su país haya trata y etcétera, ¿no? Sí. Entonces hay cómo lo resolvemos esto y no sé qué. David construye su película para que el espectador sea no cómplice, sino cómplice de la víctima y víctima del cómplice. Es una cosa muy compleja y que obligatoriamente estamos entendiendo todas los malos funcionamientos de la cosa, siendo siempre a altura del corazón humano, de la inteligencia humana. Es una joya esta película. Y otra vez, es una joya, es un regalo de poder compartir con David después, escuchar cómo eligió estas niñas. Exactamente. Que son menores de edad y todo esto. ¿Cómo les dirigió hasta hacer esto? ¿Cómo construyó la narración de este personaje? Sí, entender cómo es que consigue este aroma que tiene la película, ¿no? Que no es precisamente agradable, pero que acaba comunicando muchas cosas. Y que no es siniestra. No. Es una película de vida, es una película de amor, es una película de resistencia. Y sí se ve un personaje que no puede resistir, pero el cineasta nos cuestiona: ¿y por qué no puede resistir? ¿Por qué no podría resistir? ¿Y por qué no lo podríamos ayudar a resistir? Y todo eso lo va a poder preguntar la gente en los encuentros. Eso. No, es una... Bueno, y yo siento que a través de 600 millas, Las Elegidas y la cuarta de esta serie, que es Un monstruo de 1000 cabezas, de Rodrigo Pla, sí, son cineastas de 30 años por allá que tienen una lucidez sobre la sociedad mexicana que los gobernadores no tienen, sí, no, analistas políticos, sociólogos mexicanos no tienen. No tienen. O por lo menos no saben cómo llegarle. Y estas películas, lo que decíamos hace rato, están hablando de esos temas, ¿no? Están entendiendo al país desde sus ficciones y están contándonos al país desde sus historias, que creo que es un poco la idea de la muestra. De estas películas, ¿cómo funcionan las proyecciones, Julia? ¿Cuál es más o menos la mecánica? ¿Es la misma programación en distintos cines o en distintas ciudades? ¿Cómo se va moviendo? No, mira, se mueve. O sea, París es el momento más fuerte. Es una semana entera y tenemos una fiesta de inauguración, tenemos de 2 a 3 funciones diarias. Queremos casi siempre mostrar las películas al menos 2 veces, porque hay gente que no puede ir el sábado, entonces viene el lunes y etcétera, etcétera, y se crea un poco más de voz a oreja, entonces boca a boca. Bouche à oreille. Ya, está traduciendo su francés. Piensa en francés. No, es algo que yo no podré hacer jamás, por ejemplo. Y bueno, con invitados, en París es donde vienen los invitados y son los encuentros. Cuando ya se va la itinerancia, como es dentro de 3 meses, o sea, en el lapso de 3 meses, es más difícil tener a los invitados que tienen unas agendas muy apretadas. Entonces vienen a París y luego en Chelles inmediatamente después. Y luego ya Condé sur Narro y Vichy son en noviembre y luego Il Jourdain es en diciembre. Y estos son ya, unos son 3 días, unos son una noche mexicana, entonces se hace una fiesta y es así como algo especial, una función que se elige dentro de la programación. Y Vichy tiene 5 días de diferentes funciones, pero la programación total no se repite en estas ciudades, desgraciadamente no, a veces no. El tronco es París, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero puedes añadir algo sobre 600 millas. Es que, por ejemplo, la película, la proyección de apertura en París va a estar presentada, además de presentar y todo el rollo, está en unas condiciones muy especiales. Sí. Bueno, tienes que hablarle en francés. Sí. No,
Ya voy a empezar a hablar en francés, que es fatal. Estamos tratando de incluir a públicos con dificultades sensoriales y la noche de inauguración y la noche de clausura serán películas que están accesibles al 100% para gente que sea sordomuda o gente que sea ciega. Esto quiere decir que se hacen subtítulos para sordomudos que son un poco diferentes a los subtítulos normales. En francés, obviamente. Entonces, con colores y con posicionamientos en la pantalla se marcan sonidos, ruidos, intenciones de la voz. Eso está muy interesante. Volúmenes, etcétera. Entonces, todo el público va a aprender qué es un subtitulaje para sordomudos, quieran o no, porque esa es la noche de inauguración y nos vamos a aventar todos este tipo de subtítulos que es muy interesante. Y para gente ciega es audiodescripción. Es una película que tiene una pista sonora, la pista de los diálogos, y tiene una pista, pero en francés, porque es para gente francesa, ¿no? Claro. La pista de los diálogos y una pista que te explica qué es lo que está sucediendo, cómo es el ambiente, cuáles son las acciones que tú no puedes ver. Entonces esto también es una experiencia, yo creo que hay que aunque no sea ciego. O claro, sea, si yo hablara francés, yo me pondría esos audífonos. Pues, a ver, ¿cómo me está contando la película la señorita de al lado? ¿No? Yo lo haría, la verdad. Sí. Es una experiencia. Debe ser una experiencia. Y con Cristian Ferrer, que va a abrir. Y la segunda función, igualmente accesible, con... ¿De qué? La segunda función. La segunda función de 600 millas también accesible. No, para decir que sí, hay en términos de presentación hay como ejes diferentes y maneras diferentes. Sí, no, está muy bien, me gusta mucho la idea. Vamos a hacer algo, Jean-Christophe. Adelanto el segundo corte del programa y nos vamos con el resto de la programación. ¿Te sientes un poco en casa tú? Yo sí. Yo cuando vienes a hacerme el programa, yo soy la persona más feliz del mundo. Ahora venimos. A partir del 15 de septiembre, Puentes invita a un acto de desobediencia civil, uno de los más pacíficos e íntimos. Escuchar música. Pensaremos en cómo solucionar los problemas de nuestro país a través de las reflexiones de mexicanos que nos inspiran. Desobediencia civil. Una producción de Puentes en Spotify. Escúchala desde nuestro perfil, Puentes MX. Subtexto. El arte de leer entre líneas. Con Magali Urquieta. Nuevo episodio todos los miércoles a la 1 de la tarde. Puentes.me. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Puentes. Ahora sí, estamos de regreso. Jean-Christophe, ¿qué más va a poder ver la gente en Viva México? Quiero decir un poco más de Rodrigo Pla, Un monstruo de mi cabeza. Adelante. Es una película magnífica, fuertísima. Y en la idea desde París, ¿por qué? Rodrigo, La Zona fue un gran éxito. Un suceso, sí. Gran. Desierto Adentro se presentó en Cannes, etc. Rodrigo ya empieza a ser alguien ubicado. Además habla un poco francés y esto nos gusta siempre. Eso ayuda, sí, eso ayuda. Y esta película, la historia, el personaje central no podría vivir lo que vive en la peli en Francia. La lógica de los seguros medicales en México, etcétera, es muy distinta de del funcionamiento francés. Pero más que ser ¿qué le pasa? ¿Por qué hace esto? No sé qué. Yo siento que será exactamente al revés. Es decir, que esta dimensión que nos pone, que eso no sucedería en nuestra casa, chez nous, pero el hecho de que suceda de manera tan simbólica de lo que sucede en todos ámbitos en el mundo entero, que es de un lado empresas con lógicas económicas y del otro lado seres humanos con lógicas humanas. Bueno, empresas o instituciones o etcétera, el mundo entero ahora
no voy a inventar nada diciendo esto, obedece a las puras reglas económicas. No a la justicia, la dignidad, la solidaridad, nada de esto. Esta película es una fábula, igual que La Zona podía ser leído como una fábula absoluta sobre un mundo que se aísla, los ricos que se aíslan de los pobres, etcétera, etcétera. Bueno, y que también es un modelo de arquitectura, como lo comentábamos. Ahí esta mujer que lucha para su dignidad, que lucha para derechos en que normalmente tiene derecho a obtenerlos, y que enfrente hay una lógica económica que les dice, bueno, lo siento mucho, pero no. Pero no. Voilà. Y Rodrigo va a la muestra. Por supuesto, va a pasar 3, 4, 5 días con nosotros y Muy sí bien. vamos a tener, ahí hubo 5 días sin Nora y serán 5 días con Rodrigo. Muy bien, me parece muy bien. ¿Qué más va a haber? Películas quizá más, los documentales, Sí. de una vez, porque sí son muy, muy bellas cosas. La hora de la siesta, ya sabes. Sí. Aquí también se me hace que es un retrato de México interesante porque otra vez hubieran podido armar una película diciendo cabrones de corruptos, culpables de no sé qué. Y no, la película es el retrato del dolor de los papás que perdieron esos niños en el incendio del ABC, su trabajo para intentar recuperarse, revivir o no, etcétera. Y sí, también entender que este dolor es todavía más fuerte porque no hay justicia. Y esto de la justicia social es universal, es un tema esencial en Francia siempre fue, etcétera. Y la dignidad humana de la mirada de la cineasta es esencial y es la fuerza de esta película. Entonces, otro documental, Llévate mis amores, en la misma idea, lo que les decía hace un rato, en la idea igual de retratar seres humanos. Uh-huh. Es el tema, como lo decíamos, que conmueve Francia en este momento. Claro. Es decir, todo el mundo está o de manera cínica, de manera triste, de manera con rabia, con no sé qué, en el tema de qué hacemos con los migrantes. Porque si es una confusión total, Francia pretende seguir siendo la tierra de asilo universal, el país de los derechos humanos, y etcétera. Y al mismo tiempo, casi los mismos, no exactamente, pero casi dicen, pero no tenemos la economía para recibir toda la miseria del mundo, etcétera, etcétera. Es exactamente el tema. Sí. Tema magnífico esta semana, Charlie Hebdo, ¿se acuerdan de los atentados tremendos, de los caricaturistas asesinados en enero pasado? En Charlie Hebdo esta semana hay una serie de dibujos, de caricaturas tremendas con el cuerpo de este niño. Del niño en la playa. Pero que son dibujos de una crueldad tremenda, pero no es vamos a reír de la muerte del niño, no, es vamos a ponernos frente a un problema que no sabemos resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Uh-huh. Y entonces hay muchas versiones distintas. Pues ya otra vez tienen un problema en justicia porque unos dicen cómo pueden reírse de... ¿Me entiendes? Claro. Es que por cualquier lugar tomas el tema, la migración es al centro de todo. Claro, es un nudo muy amarrado. No sabemos cuál es el hilo que se tiene que jalar primero. En consecuencia, hay que ver la migración en todos los aspectos posibles. Y la migración mexicana, que ya tiene experiencia, por ahí, sí. que ya es muy interesante ver cómo resolvieron esto, cómo lo están manejando al día a día, etcétera. Claro. Por eso el interés de ver Llévate mis amores. Okay. Y el tercer documental, pues es la clausura del festival. Que es la función de clausura. Sí, también accesible con los dos tipos de subtítulos para y todos. audiodescripción. Y accesible para hombres, mujeres y personajes un poco entre los dos. Entre los dos, claro. Entonces, Made in Bangkok, que seguro lo han visto por ahí. Sí. Y con el placer de tener a Flavio Florencio, el director, pero también a Morgana. En concierto. Creo que en ese caso, en el caso de ese documental, no puede ir uno sin el otro. No. O sea, tienes que verlos a los dos. Sí. Y esa es la función de clausura. Esa además. Es la función de clausura, sí. Un documental que ha estado dando sorpresas en distintas muestras, en distintos festivales, creo que ganó el premio del público en Durango.
Sí, hago muy mal en no acordarme porque yo estaba en ese festival y yo fui jurado en ese festival. Pero solamente tus premios, ¿te acuerdas? Pero el público ya. No, es que no sé si el premio del público fue ahí y también en otro lado o solamente ahí. Ganó mejor documental en Guanajuato también. Ah, mira. Por ejemplo, y pasa en muchos festivales gays. Sí. Donde no es tan bien recibido. Es que el tema no es ese. No. El tema no es ese, porque ella siempre supo que era una mujer y nada más, ¿no? Qué fácil es decirlo, necesitaba el cambio de sexo, pero el dilema del personaje es otro, no el de sus preferencias y no es sexuales. una película militante, otra vez es una película humana. Sí, es humana. Es un momento de vida con un ser humano que vive una cosa totalmente excepcional, totalmente fuera de serie, y tenemos el privilegio de estar con él en su habitación, en su cotidianidad. Claro. Etcétera. Que es además una especie de cuento de hadas, ¿no? O sea, la película va por ahí. Me parece una muy buena selección para la función de clausura, ¿no? Dejar a la gente con una sonrisa. A final de cuentas, estás viendo un cuento de hadas. ¿Cómo se le cumple un gran deseo? No le voy a echar a perder el final a nadie, porque si vemos a Morgana, ¿no? Sabemos en qué acaba el documental. Si el documental empieza en otro lado, sabemos en qué va a acabar, ¿no? Entonces me parece un gran acierto. ¿Algo más que quieras comentar de la programación? Pues sí, rápido, me hacen falta La Ola Vacía, este programa de cortometrajes de toda América Latina que produjo y que curó, se dice, de curadora. Sí, curó. Gael García Bernal, y que habla de la dificultad de la educación en América Latina. Y este programa de cortos lo vamos a presentar a alumnos de prepa en Francia que trabajan español, pero que al mismo tiempo se van a ver reflejado en la pantalla como a través de los que podrían ser sus cuates, son de misma edad y no sé qué, pero viven lógicas cotidianas totalmente distintas, que sean en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, etcétera. Es realmente muy, muy interesante. Presentamos también película más íntima, que es Los Bañistas. Los Bañistas, te iba a preguntar justo por eso. Sí, Los Bañistas está en la lista. Es una película que pasa un poco despercibida, porque muy discreta, muy humilde, chiquita, pequeñita, en el buen sentido de la palabra, creo, pero sus temas son muy interesantes. De un lado, el lugar del posicionamiento dentro de la sociedad de las personas mayores. Eso, Francia tiene una población que envejece tremendamente. No es un problema, es un cuestionamiento. Es un cuestionamiento. Igual que Guten Tag Ramón el año pasado fue un enorme éxito en el festival por esta lógica de mexicanos en exilio en Europa. Evidentemente el paralelo era evidente, pero también el lugar de las personas mayores y su soledad en las ciudades, etcétera. Y también en Los Bañistas la parte más de Harold Torres, de los jóvenes que son un poco como resistentes, civiles, como un poco estos movimientos en España o en Grecia. Son cosas que son muy, muy, muy al día en este momento en Francia. Entonces era una película lógica, siguiendo con Sofía Espinosa. Sofía Espinosa la invitamos para Gloria. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? De un lado está Eddie Reynolds, del otro lado está Gloria. Gloria, sí. Personaje que en Francia Gloria Trevi no sabemos bien, sabemos qué, pero qué hizo, qué va. Y entonces la peli es una narración muy divertida, a su manera, muy fuerte, muy atractiva, y su caracterización a ella es buenísima. Entonces sí, dijimos, vale la pena invitar a Sofía Espinosa y a presentar esta película, pensando también que en la comunidad de los mexicanos que viven en París que no son pocos, según sé, ¿no? Según yo son muchísimos. Seguro muchos van a tener la curiosidad de ver qué es esta película y cómo cuentan la historia, porque si bien entendí, yo antes de ver la peli ni sabía quién era esta mujer. De plano. No, de plano. Entonces descubrí todo y ¿qué es esto? Y después sí, empecé a
hacer No, investigaciones. después empieza a comprar discos. No, Veo no que traes tu camisa de Gloria puesta. No exageres. Pero, no, sí, investigar sobre quién es y etcétera. Pero sí, la cosa es muy, muy interesante. Y de lo que escuché, es que cada mexicano tiene su propia versión de lo que sucedió, de quién tiene la culpa, de qué pasó. Claro. No sé, eso es muy interesante. Porque de alguna forma es una especie de película autobiográfica, porque todos estuvimos ahí mientras esa historia se estaba escribiendo. Todos lo vimos en la tele, todos lo leímos en el periódico. Cómplices otra vez. Sí, una Y vez más, víctimas. hay un grupo ahí de complicidad muy particular con esa historia, ¿no? Entonces, creo que también, una vez más, creo que está bien que la lleven. Y luego además están los cortos para los chavos, en las mañanas. Sí, Los cortometrajes. Son 2 funciones para niños de 10 cortometrajes que duran entre 1 minuto y 8 minutos. Una selección bastante reciente también. Hasta Todos mexicanos Todos también. mexicanos, todos animación muda, por supuesto, por la cuestión del lenguaje. Y con una actividad al final, ya sea una piñata, que les encanta a los niños, que se consiguen en París, por suerte, y un flipbook, un taller para hacer una pequeñita animación después con los chavos. Entonces también, más allá de la proyección, siempre queremos ofrecer algo extra. Algo extra, sí. Algo extra. Mexicano, además. Algo más, chicos, algo más última película de la programación, La Casa Más Grande del Mundo, estrenada en Berlín, todavía fuera de cosa aquí en México. Vamos a descubrirla en competencia en Morelia, que es una mirada rural, porque muchas de esas cosas son urbanas más que rural, y a través de un personaje de niña, es decir, toda la problemática se construye a través de la niña. La niñez es un tema totalmente universal, claro. la necesidad de sobrepasar sus miedos, etcétera, es universal. Y aquí yo creo que hay una dimensión muy exótica para el público francés, es decir, estas niñas entre Guatemala y Chiapas, y la naturaleza, los animales, todo es como mágico, es muy particular, sí. El naturalismo mágico. Cierta otra manera de lo normal, y creo que es una muy bella película, muy bella ópera prima, y este tono suavecito, delicado, es algo que les gusta mucho en París. Creo que será interesante. Yo tengo muchísima curiosidad de ver de ver la reacción de la gente en París viendo estas películas. La verdad los envidio, chicos, porque ver cómo reacciona un público diferente al que estás acostumbrado siempre es muy, muy aleccionador. Uno acaba aprendiendo muchas cosas. Entonces, quiero desearles toda la suerte del mundo, mucho éxito con la muestra. ¿Quieren decir las redes sociales, si se las saben? De cualquier manera, debajo de este programa, debajo del episodio, siempre está la bitácora con la información. Ahí estará la lista de películas, ahí estará la liga al sitio oficial, y ahí estarán también los vínculos a sus redes sociales. Entonces, magnífico. Si las quieres decir. Sí, si no... yo quería nada más primero darle las gracias y mencionar y felicitar a Bárbara Carroll de Obeso, que es la directora general, que ahorita acaba de tener un bebé hace 2 días. Entonces, felicidades a Lucas, que acaba Bienvenido, Lucas. Bienvenido a este grupo de locos que hacen cine en París, y a Clémence Bazar, que es nuestra contraparte francesa y nos ayuda en todo, ¿no? Somos las 3 que ayudamos. Y bueno, las redes sociales son Viva México Rencontre Cinematográfique en Facebook, y en Twitter es Viva-México-Cinema, para que nos sigan. Muy bien. Por todos lados. Y ahí está, en la página están las sinopsis de las películas, las fotos, sí. Los horarios estarán ahí también. También sí. En la página web del festival, que es www.viva-mexico-cinema.org, está todo, está el programa, están todas las películas, los invitados, los horarios, la itinerancia, etcétera, etcétera. Para que le En echen francés y en español. Entonces no se cohiban, pueden ir a visitarlo. Muy bien. Y pueden aprender francés leyendo francés y viendo después qué es lo que dice en español. A mí me gustaría que alguna vez este grupo de películas se presentaran en el IFAL. Así como el rebote del Viva México, de ya las presentaron allá.
ahora no sean gachos, preséntenlas acá. Pero esa es una carta a Santa Claus que voy a dejar abierta. No estoy obligando a nadie. No, es que hay lógicas de derechos que Sí. no funcionan igualmente, es evidente. Y por eso te decía que había una película que nos dolió no poder presentar. Por lógicas de derechos, que al último momento una otra lógica vecina hizo qué, y no en Francia, pero así es. No, ya veremos qué hacemos. Pero un paquetito de estos no estaría mal de repente tenerlo en México, para ver o para volver a ver las películas, que siempre también es muy útil, ¿no? Ver las películas una vez es muy bueno, volverlas a ver con años de distancia o con meses de distancia, se los digo, es mucho mejor todavía. Uno acaba repensando lo que ya había pensado. Muchas de ellas todavía no se estrenaron comercialmente. Algunas todavía no. Y como decías, la casa más grande del mundo va a estar en Morelia, ¿no? Sí. Y 600 millas fue en Guadalajara, pero no ha estado aquí todavía. Un monstruo también. Chronic tampoco. Un monstruo solamente se estrenó en Venecia y la vamos a presentar antes Morelia igual. Sí. Y antes cualquier ciudad de México. Hablé desde la óptica del que va a festivales, ¿verdad? Pues es que tú las ves ahí. Tengo ese vicio. Sí, lo siento mucho. Sí, pero me imagino que quien te escucha no todos pueden ir a festivales. Justo por eso hay que presentar estas películas. Abramos los derechos, libres derechos para todos. Julia, Jean-Christophe, mil gracias Muchas por haber gracias. venido. Muchísima suerte con la muestra. Recordamos París del 6 al 13 de octubre del 2015. Toda la información en la página de Viva México Encuentros Cinematográficos. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Muchísima suerte y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Gracias. Muchísimas gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano.